Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor
ni controlar lo que pueda venir. Pero aquí, en el presente, es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor, y como el sol transforma la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Y por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. El Santo Espíritu aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Y por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. El Santo Espíritu aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Como la primera vez, como la primera vez, ven y encuéntrame otra vez. Como la primera vez, como la primera vez, ven y encuéntrame otra vez. Como la primera vez, como la primera vez, ven y encuéntrame otra vez. Como la primera vez, como la primera vez, ven y encuéntrame otra vez.
vez. Muy buenas noches para toda la iglesia cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Igualmente damos una bienvenida en esta hora a todas las personas que se están sintonizando con nuestro canal Casa Roca YouTube y por Facebook. Nuevamente dándole gracias a Dios por tenerle la oportunidad de vivir el aliento de vida, el don inefable de la vida para proclamar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy vamos a traer un tema bien importante de una de las etapas históricas del pueblo de Israel, que es la etapa de los jueces. Recordemos cómo el pueblo de Dios le clamaba a Dios cuando estaba esclavizado y le pedía a Dios una salvación, una ayuda, y Dios mandaba un juez. Mientras duraba el juez, había paz en Israel, había seguridad en Israel, y después de que moría el juez, volvía el pueblo a olvidarse de Dios, a dejar de Dios, a dejar las leyes, las enseñanzas, los principios de Dios y volver a caer en un ciclo de pecado, de transgresión, de idolatría. Y volvían y le clamaban a Dios buscando la salvación de Él, y Dios enviaba a otro juez. En el día de hoy vamos a traer uno de los jueces de Israel que muchas personas poco conocen. Muchos conocen a Sansón, muchos conocen a Débora, y hoy vamos a hablar de un juez especial que es Jefté. Y vamos a un texto bíblico que está en Jueces, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Dice: Jefté el Galaadita era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. Galaad también tuvo hijos con su esposa, quien cuando crecieron echaron a Jefté. No tendrás parte en la herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Vamos a orar por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, darte las gracias en esta hora y en este momento por tu palabra y por tu verdad. Pedirte, Señor Dios mío, que como siempre nos ministranos en esta noche. Permite que tu palabra nos enseñe, permite que tu palabra nos edifique, permite que tu palabra nos redarguya, permite que tu palabra nos instruya para justicia, a fin de que los siervos de Dios estemos preparados para toda buena obra. Señor, te entrego el día de hoy. Lléname con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra e ilumina el corazón de cada oyente, de cada persona que nos está viendo, de tal manera que pueda entender, aprender y comprender la palabra de Dios para ponerla en práctica. Delante de tu presencia y por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy es Jefté, una vida transformada por Dios. La vida de Jefté estuvo llena de intrigas desde el mismo día en que nació. Según las condiciones en las que vivía, estaba destinado a ser una persona fracasada, pero la intervención de Dios produjo un cambio en la vida de este personaje. Hoy veremos cómo Satanás quiso destruir la vida de este hombre, de Jefté, y cómo Dios obró en el favor de él. Y vamos entonces rápidamente a abordar el tema de hoy. Vamos a dar unas características de las familias de Jefté. Primero, su padre era un adúltero, como muchas personas han caído en inmoralidades sexuales, pero era adúltero. Su madre era una persona que tenía un futuro con pocas expectativas, ya que su actividad era ser prostituta. Era hijo de una mujer prostituta, versículo 2. Su madrastra seguramente estaba frustrada por la infidelidad de su esposo. Entonces se podrán imaginar el hijo de una prostituta en medio de una familia conformada y todos los problemas y todas las dificultades que pueda tener un hijo tenido o que llegó al mundo en medio de un adulterio y una inmoralidad sexual de esa naturaleza. Sus hermanos eran egoístas, pues claro, ellos como lo excluyeron, lo rechazaron, le hicieron el chay
prácticamente le hicieron la guerra a ese hermano, medio hermano, porque tenía la sangre de su padre, pero no la sangre de su madre. Y efectivamente iba a obtener un rechazo profundo de toda su familia, de la familia de su padre. Voy a mirar un segundo punto, cómo Satanás quiso destruir a Jefté, dañando sus sentimientos y emociones. Y aquí quiero hacer un paréntesis y un análisis virtual. ¿Cuántas personas son rechazadas? ¿Cuántas personas nacieron en familias disfuncionales? ¿Cuántos muchachos han crecido en unas situaciones adversas, que no nacieron dentro de un matrimonio debidamente establecido y que prácticamente vienen con unos antecedentes bien complejos? Muchos de ellos crecieron sin un papá, sin un padre o sin una madre. En este caso, la ausencia del padre va a marcar un área tremenda. Se dice que cuando un hijo no tiene el contacto con su padre biológico, muy probablemente rechace también al Padre Celestial. La relación del padre biológico juega un papel importantísimo en la vida de todo niño. Es falso, es erróneo y verdaderamente es un engaño de Satanás pretender que esto es normal. No es normal. La familia fue establecida por Dios y Dios quiere que los hijos crezcan en un ambiente de familia donde exista un padre, donde exista una madre e indudablemente donde esté Dios. Porque cuando está esta trilogía, Dios, el Padre y la Madre, los hijos van a crecer con mucha seguridad y van a crecer con un entorno diferente, en especial cuando se tienen los principios de Dios. Jefté fue una persona que sufrió el rechazo desde el vientre de su madre hasta ser mayor de edad. Sin duda alguna, cuando Galaad, su padre, supo que la prostituta que él frecuentaba estaba embarazada de él, sin duda alguna, que Galaad rechazó la paternidad de aquella criatura que llevaba en su vientre, porque cualquier hombre estaba con aquella mujer y Galaad no aceptaba ni quería aquel niño. ¿Cuántos niños nacen verdaderamente en una situación de rechazo de parte del padre, o de parte de la madre, o de parte de padre y madre? Y aquí me hace recordar ese pasaje tan tremendo de las Sagradas Escrituras, que es una promesa de Dios cuando dice: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo jamás te abandonaré, dice el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, el embarazo de la mamá era un estorbo para el trabajo que ella realizaba. La madre también era prostituta, y al ser prostituta, imagínate el traer un hijo al mundo. Jefté experimentó también el rechazo, no solamente de su padre, no solamente de su madre por el ejercicio de la profesión que ella tenía, que era prostituta, sino de la madrastra de Galaad, ya que ella sin duda alguna estaba herida, porque no solo experimentó la infidelidad de su esposo, sino que también tuvo que lidiar con el fruto de su adulterio. Es decir, Galaad trajo a ese niño al hogar y ahí se formaron los problemas. Eso pasó, como ustedes recuerdan, en el hombre de la fe, que es Abraham, que Sara no podía tener hijos y entonces Sara le entregó, dentro de la costumbre judía, también una esclava que fue Agar, y Abraham, dice el pastor Darío, nos decía que él muy gustoso se prestó para tener el hijo con Agar, y pues lógicamente dejó el embarazo a la esclava, y de ahí viene Ismael, y después vino un conflicto entre Ismael e Isaac, el hijo de la promesa, y cuando vino el conflicto vinieron las diferencias tremendas entre Ismael e Isaac, y tan es así que Dios le dijo a Abraham: hazle caso a tu esposa Sara, sáquelos. Los sacó y los mandó para el desierto con una alforja con agua y un pan. Pero el que sostuvo a Ismael y a Agar en el desierto, los sostuvo y los mantuvo fue el Señor Todopoderoso. E Ismael se convirtió en el padre de los pueblos árabes, y hasta la fecha de hoy siguen en conflicto los países árabes con Israel. Israel es producto de la promesa dada a Isaac. Y fíjense los conflictos que hay desde atrás, y miren ahorita en este caso, Jefté también era el punto de discordia. Era un hijo en determinado momento, anteriormente, antes del código, en la legislación colombiana se le llamaba el hijo bastardo. Era un hijo bastardo. Actualmente todos los hijos tienen igual de derechos ante la ley. Entonces,
observen esto. Los hermanos de Jefté fueron otros que lo rechazaron. Lo rechazó el papá, lo rechazó la mamá, lo rechazó la madrastra y sus propios medios hermanos también lo rechazaron. Aún si hay peleas entre los mismos hermanos biológicos como José y sus otros 11 hermanos, en ese entonces eran 10 hermanos porque no conocía a Benjamín, que fue el menor, fue el Cuba. En ese entonces había únicamente 10 hermanos más José, y José decía que era el que le informaba a su padre de las fechorías de sus hermanos, y sus hermanos odiaban a José y toda la guerra que decían, y eso que José era, ¿qué? Hermano biológico. Pues a este que era el hijo de la prostituta, se podrán imaginar el conflicto tan tremendo y el odio que sus hermanos le tenían a Jefté. Ellos lo rechazaron. No lo consideraban de la familia por tener una madre prostituta. Versículo 2 dice, Galaad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté. ¿Qué hicieron con él? Lo echaron. No tendrás parte en la herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres hijo de otra mujer. ¿Cuántos hijos siguen peleando por la herencia de los padres? Hay familias donde se matan, se asesinan entre hermanos para verdaderamente recibir las herencias y hacer, bueno, tantas cosas que suceden en el mundo, y en el mundo estamos, pero esto no ha pasado, no ha dejado de ser. Y miren cuál fue la intención, para que no tenga parte en nuestra herencia. Y hay muchas personas cuando tienen hijos y cuando se unen, muchas veces las parejas tienden a pensar en la herencia de los hijos, la herencia material. ¿Cuántos tienen conflictos con esos? Sobre todo cuando tienen segundas nupcias, cuando tienen tus hijos, mis hijos y los nuestros, decía alguna relación de pareja. Pero muchas veces entre los cónyuges se cuidan mucho porque tienen celo material por las cosas, cuando todo le pertenece a Dios. Por último, la sociedad también rechazó a Jefté y lo echaron de su propia casa y del pueblo donde vivía. La sociedad del medio donde él vivía lo rechazaron. Dirían, ese Jefté es el hijo de la prostituta. Ese es el hijo, yo creo que señalado completamente. Ese es el hijo de la prostituta. A él le tocó huir en un rechazo de su padre biológico, en un rechazo de su madre biológica, en un rechazo de su madrastra, en un rechazo de sus propios hermanos, medios hermanos, y de todo el pueblo que lo rechazaba. En esta parte surge una pregunta. ¿Cómo podría sentirse el corazón de una persona bajo estas condiciones? Porque hay muchos que llegan y dicen, no, pero es que Jesucristo es el Hijo de Dios. No, Jesús también sufrió, y dice la palabra de Dios que tuvo muerte de cruz. Pero miren ustedes cuántas personas tienen familias disfuncionales y han sufrido en la vida. Dicen, no, es que me ha tocado muy duro, yo he sido rechazado. Miren, busquemos a Dios, porque Dios llena el vacío y verdaderamente sana el corazón de las personas afectadas por el rechazo de los hombres. Miremos un tercer punto, y es el resultado del rechazo. Una persona cuando experimenta rechazo difícilmente saldrá sin ser herido de su alma. Satanás deseará destruir a las personas desde muy pequeños, y por eso promueve el rechazo para que la persona... ¿Qué puede manifestar una persona rechazada? Primero, resentimiento. Cuando uno tiene dolor en el alma, cuando alguien lo ha herido, cuando uno se ha sentido menospreciado, con baja autoestima, las personas crecen con resentimiento. El resentimiento es uno de los problemas que afecta a la gran mayoría de las personas, debido a que han sido heridos por el rechazo, heridos por la traición, heridos por el maltrato, heridos por el abuso, entre otros. El resentimiento es como un veneno que contamina el alma. En el Salmo 73, 21 dice, se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. En Hebreos 12, 15 dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Una raíz de amargura va a causar dificultades y va a corromper a muchos. Además del resentimiento, la persona puede sentir odio. Este es otro de los sentimientos que ha causado tanto dolor a muchas personas, ya que de esto se derivan las venganzas y por ende las muertes que llevan a la cárcel al que experimenta la ira. Colombia no ha parado de recibir muertes y asesinatos. Desde nuestra Álvaro Mutis decía que Colombia es un país inmaduro porque, si bien es cierto, su conquista fue violenta,
La época de la colonización también generó unos abusos tremendos. Su independencia fue violenta y no hemos parado de matarnos. Fíjense ustedes la historia de Colombia, viene usted los años 50, no se mataban entre conservadores y liberales, entre rojos y azules. Y ahora ustedes van a mirar todo lo del narcotráfico y todo el efecto y toda la corrupción que ha habido en nuestro país. ¿No nos seguimos matando? Pregunta, ¿no nos seguimos matando? ¿Y ustedes creen que no hay fisuras y dolores de resentimiento y de odio de los personajes, de las personas en Colombia, los muertos por la guerrilla o los muertos por los paramilitares o la cantidad de muertos que tenemos? ¿Cuántas personas tienen resentimiento y odio en nuestro país? ¿Y cuánta necesidad tiene Colombia de Dios? El odio, este es otro de los sentimientos que ha causado tanto dolor a muchas personas, ya que de esto se derivan las venganzas y por ende las muertes que llevan a la cárcel al que experimenta la ira. Proverbios 19:19 dice: el iracundo tendrá que afrontar el castigo, el que intente disuadirlo aumentará su enojo. Otra de las consecuencias, otro de los sentimientos es el sentimiento de fracaso. Una persona que ha sido rechazada desarrolla sentimientos de inferioridad, baja autoestima, los cuales no permiten que el ser humano cumpla el plan de Dios que tiene para su vida, el cual es que tenga una vida abundante. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entro a un cuarto punto. Jefté manifestando los resultados del rechazo. El resentimiento. ¿Cómo manifestó Jefté el resentimiento? Lo describe la palabra de Dios en Jueces 11:7. Dice: Jefté les contestó: ¿No eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a verme ahora cuando están en apuros? Este tipo de respuesta solo refleja claramente que el corazón de Jefté estaba lleno de amargura y de odio. Recuerden que el pueblo de Israel va a experimentar una esclavitud y un dolor grande, producto de todas las invasiones que Dios permitió también y de toda la esclavitud que Dios permitió también por el pecado. Y ojo con esto, miren cómo Dios es maravilloso. El rechazado, el que no sirve para nada, el que el pueblo lo echó completamente, Dios le dio aptitudes de ser un hombre fuerte y valiente. Qué cosa tan impresionante. ¿Cómo Dios? ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, a Lea y a Raquel? Que Lea no era amada por Jacob y Dios que le dio hijos. Y a Raquel que no podía, que era la amada por Jacob, no le dio hijos. Y cómo suplicaron delante de Dios para poder tener un hijo. Miren que Dios compensa las cosas. Dios es un Dios que sabe cómo hacer las cosas. Y Él dice que del vil, del que han olvidado, del que verdaderamente nadie se acuerda, Dios lo levanta, Dios lo fortalece y Dios le da también dones, que el único que puede tocar una vida y transformarla es Dios. Por eso déjate tocar por Dios, déjate transformar por Dios, porque Dios tiene un plan de vida para ti, que el enemigo ha querido acabar, producto del rechazo, el desamor, la tristeza, el resentimiento, el odio, la amargura y todo lo que hay. Miren ustedes que no solamente Jefté manifestó resentimiento, también odio. Jueces 11:3 dice: entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Top, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Jefté buscó la gente con la cual podría cumplir sus planes de venganza en contra de una sociedad que lo había rechazado. ¿Cuántas personas se unen y se juntan con todos los resentidos pues, para hacer daño? Es decir, el daño que tienen en su corazón, quieren revertirlo y quieren buscar venganza. Además de eso, un sentimiento de fracaso. La clase de gente con la que Jefté se juntó era gente que no tenía un buen futuro, ya que eran personas haraganas. Esa era la misma visión de Jefté. Hoy en día hay muchas personas que están con una sonrisa en su rostro, pero dentro de ellas viven con sentimientos parecidos a los de Jefté y no pueden ser felices. Y por esa razón buscan cosas que puedan opacar estos sentimientos, pero no lo logran. Resentimiento, odio, sentimientos de fracaso, inferioridad, baja autoestima. Quinto punto, Jefté, ojo con esta parte porque esta parte la va a romper del estadio. ¿Ustedes recuerdan las palabras de Jesús? ¿Ustedes recuerdan que el que nos enseña a perdonar es Dios? Y el que nos enseñó el perdón grandísimo es Jesucristo.
quien clavado en la cruz del Calvario le dijo al Señor después de que es clavado, imagínate la muerte de cruz que tuvo Jesucristo por asfixia y todo el sufrimiento, dice que su rostro fue desfigurado, conforme lo dice Isaías 53, y Dios perdona, y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién nos enseña a perdonar? Dios. ¿Y cuál es el ejemplo mayúsculo, hermoso y grandioso de perdón? Jesucristo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Amen a quién? ¿Amen a quién? A sus enemigos. Pongan la otra mejilla, si te golpean la derecha, ponle la izquierda. Si te piden que lo acompañe 1 kilómetro, acompáñale 2. No devuelvas al mal con el mal, sino devuelva al mal con el bien. Y aquí viene el punto que va a romper alguna estructura espiritual en el corazón de Jefté. Jefté no devolvió mal por mal y aceptó defender a los que lo habían rechazado. Jueces 11 del 7 al 11 lo registra. Jefté les contestó, ¿no eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a verme ahora cuando están en apuros? Los ancianos de Galaad le dijeron, por eso ahora venimos a verte. Ven con nosotros a luchar contra los amonitas y serás el caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Jefté respondió, si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, entonces de veras seré el caudillo de ustedes. Los ancianos de Galaad le aseguraron, el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú digas. Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo puso como su caudillo y jefe y reiteró en Mizpa todas sus palabras en presencia del Señor. En la época de la expulsión de Jefté, los amonitas invadieron el territorio de Israel al este del Jordán y se mantuvieron en él durante 18 años. Pónganle ustedes, 18 años de esclavitud y opresión. En su angustia, los ancianos de Galaad se vieron en el extremo de tener que implorar el retorno de aquel mismo hombre que había sido expulsado, del hijo de la prostituta, del señalado, del que no servía para nada, del que verdaderamente no era reconocido ni por su padre, ni por su madre, ni por su madrastra, ni por sus hermanos, ni por la sociedad entera. Fueron a buscarlo porque Dios le había dado un don para la guerra, un hombre ser valiente completamente, ser el caudillo y el libertador del pueblo de Israel. Sexto punto. Agotó recursos humanos tratando de persuadir un conflicto armado al rey de los amonitas. Jueces del 11 al 12 dice, entonces, Jueces 11:12 dice, entonces Jefté envió unos mensajeros al rey de los amonitas para que le preguntaran, ¿qué tienes contra mí que has venido a hacerle la guerra a mi país? Y Jueces 11, versículos del 14 al 28 dice, Jefté volvió a enviar mensajeros al rey amonita diciéndole, así que Jefté, Israel no se apoderó de la tierra de los moabitas ni de los amonitas. Cuando los israelitas salieron de Egipto, caminaron por el desierto hasta el Mar Rojo y siguieron hasta Cades. Entonces enviaron mensajeros al rey de Edom diciéndole, danos permiso para pasar por tu país. Pero el rey de Edom no les hizo caso. Le enviaron el mismo mensaje al rey Moab, pero él tampoco aceptó. Así que Israel se quedó a vivir en Cades. Después anduvieron por el desierto y bordeando los territorios de Edom y Moab, entraron en territorio moabita por la parte oriental y acamparon al otro lado del río Arnón. No entraron en el territorio moabita, pues el Arnón era la frontera. Eso es como cuando uno a veces necesita viajar y pasar Bogotá y dice, no, para atravesar Bogotá, entonces cojo por Chía y me voy por los alrededores y hasta que salga por Mondoñedo y entonces salgo allá y empalmo, ¿para qué? Para no pasar por Bogotá, por los trancones y por todas las cosas. Así le tocó al pueblo de Israel para no pasar por Edom. Entonces Israel mandó mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, que gobernaban en Hesbón, y les dijo, permítenos pasar por tu país hasta nuestro territorio. Pero Sihón desconfió de Israel en cuanto a dejarlo pasar por su territorio, por lo que reunió a todo su ejército y acampó en Yaasá y luchó contra Israel. El Señor Dios de Israel entregó a Sihón y a todo su ejército en manos de Israel y los derrotó. Así tomó Israel posesión de toda la tierra de los amorreos que vivían en aquel país, ocupándolo todo, desde el Arnón hasta el Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. El Señor Dios de Israel les quitó esa tierra a los amorreos para dársela a su pueblo Israel, y tú nos la vas a quitar.
¿Acaso no consideras tuyo lo que Dios Quemos te da? Pues también nosotros consideramos nuestro lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado. ¿Acaso te crees mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso alguna vez entró en él en litigio con Israel o luchó contra ellos? Oye, parece que Jefté también era abogado, porque tenía un conocimiento, y miren los argumentos con los cuales él va a luchar contra los amonitas y los moabitas. Hace ya 300 años que Israel ocupó Hesbón y Aroer con sus poblados y todas las ciudades en la ribera de Arnón. ¿Por qué no la recuperaron durante ese tiempo? Y con todo respeto, ¿qué fue lo que pasó con Israel en el 1945 en la Guerra de los 6 días? Cuando los países árabes invadieron y el pueblo de Israel en 1945 guerrió contra los pueblos árabes y ganó territorio, y ahorita se lo quieren quitar cuando fue ganado en plena guerra, en la Guerra de los 6 días, donde Dios le dio la victoria a Israel en 6 días. Atentos a eso, porque es que esto no es fácil. Aquí está sucediendo algo como una repetición de la historia en la época de Jefté, como Jefté está recordando toda esa etapa histórica. ¿Por qué no la recuperaron durante ese tiempo? Dice que ya pasaron 300 años. Yo no te he hecho ningún mal, le dice Jefté. Tú en cambio obras mal conmigo al librar una guerra contra mí. Que el Señor, el gran juez, dicte hoy su sentencia en esta contienda entre israelitas y amonitas. Sin embargo, el rey de los amonitas no prestó atención al mensaje que le envió Jefté. Es decir, Jefté quiso arreglar por las buenas. Como dijo el Señor, cuando tengas un problema es mejor que envíes a alguien para hacer las paces. Es mejor, como dicen, es preferible un mal arreglo que un buen pleito. Es mejor que arreglemos por las buenas. Pero esta persona estaba endurecida el corazón, el rey de los amonitas. Séptimo punto, Jefté tenía una relación con Dios y Dios lo utilizó para librar a los israelitas de los amonitas. Jueces 11, versículo 29 y versículo 32 al 33 dice: entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jefté, poseído, lleno del Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpa de Galaad y desde allí avanzó contra los amonitas. Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas y el Señor los entregó en sus manos. ¿Y quién se lo entregó? El Señor. ¿Quién es el que da las victorias en la vida? Dios. ¿Quién es el que te da la salud para trabajar? Dios. ¿Quién es el que te ayuda en todos los momentos de tu vida? Dios. ¿Quién es el que nos da las victorias en todo lo que? Dios. Entonces no te olvides, ahí dice, y lo dice claro, y el Señor los entregó en sus manos. Versículo 33, derrotó 20 ciudades, desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit y hasta Abel-Keramín. La derrota fue muy grande, así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Octavo punto, Jefté hizo voto al Señor si él le daba la victoria. En Jueces 11, del 30 al 31 dice, y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Noveno punto, Jefté cumplió su voto delante del Señor con dolor en su alma. Jueces 11, 34 al 40. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando al son de panderetas. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡ay, mi hija mía! Me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Le juré al Señor y no puedo retractarme. Padre mío, replicó ella, le has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Pero concédeme esta sola petición, añadió, ya que nunca me casaré. Dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar allí con mis amigas. Está bien, puedes ir, le respondió él, y le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Cumplidos los 2 meses, volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen. De allí se originó la costumbre israelita de que todos los años, durante 4 días, las muchachas de Israel fueron a conmemorar la muerte de la hija de Jefté de Galaad. Al volver de la derrota de los amonitas, Jefté fue recibido con panderos y danzas por su hija única. Quedó profundamente afectado, pero no cambió su voto. Es decir, cumplió
lo que le había prometido a Dios. Por eso es importante cumplirle a Dios lo que uno le promete. Por eso es que tú tienes importante que le cumplas a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, lo que tú prometes. Deje de ser incumplido. ¿Cuántas cosas has prometido y no has cumplido? ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Cumplimos lo que prometemos? Aquí hay cosas que son complejas. Y en Eclesiastés dice, es preferible que no hagas votos. Pero cuando tú haces un voto delante del Señor, cúmplelo. Porque Él está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Perdónanos, Señor, todas las veces que hemos incumplido y hemos fallado en las promesas que te hemos hecho a ti y a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros allegados. En Deuteronomio 12:31 dice que la ley prohibía con tanta firmeza estos sacrificios. No adorarás de esta manera al Señor tu Dios, porque el Señor le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses. Hasta quemaban a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificios a sus dioses. Eso está prohibido también. Deuteronomio 18:10 dice, nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o su hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, que se puede estar seguro que en tal caso Jefté no cumplió en esto la voluntad de Dios. Añadimos que según numerosos exégetas pudo haberla redimido con plata, con dinero. Levítico 27, del 1 al 8 dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando alguien quisiera hacerle al Señor un voto especial equivalente al valor de una persona, se aplicará el siguiente cálculo. Por los varones de 20 a 60 años de edad se pagarán 50 monedas de plata, según la tasación oficial del santuario. Por las mujeres se pagarán 30 monedas de plata. Por los varones de 5 a 20 años de edad se pagarán 20 monedas y 10 monedas por las mujeres de la misma edad. Por los niños de 1 mes a 5 años se pagará 5 monedas y 3 monedas por las niñas de la misma edad. Por los varones mayores de 60 años se pagarán 15 monedas y 10 monedas por las mujeres de la misma edad. Si quien hace el voto es tan pobre que ni el precio estipulado puede pagar, se le hará comparecer ante el sacerdote, el cual fijará el valor a pagar según los recursos de quien haga el voto. Deuteronomio 18, del 9 al 12 dice, cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medios espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Ojo con esto. Todo eso ocurrió. En estos momentos no vamos a explicar la decisión que tomó Jefté porque amerita una predicación también aparte para hacer el análisis respectivo de la decisión que tomó Jefté. Pero cuando estábamos hablando de lo que ocurría con las mujeres que celebraron, hay gente que ha celebrado un celibato perpetuo. Las hijas de Israel adoptaron la costumbre de lamentar 4 días al año su triste suerte. Aunque no hubiera sido sacrificada, la virginidad perpetua sería una inmensa tragedia para un israelita, porque fuimos concebidos para formar familias. Conclusión, Dios transformó a Jefté, sanando su corazón y convirtiéndolo en un héroe de la fe. Jefté fue un juez de Israel durante 6 años y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Jueces 12:7 dice, Jefté gobernó Israel durante 6 años. Cuando murió Jefté el Galadita, fue sepultado en su pueblo de Galaad. Samuel, el profeta Samuel, hace mención de él para demostrar que el Señor había cumplido su promesa de suscitar libertadores cuando Israel se hallase oprimido. Primera de Samuel 12, versículos del 8 al 11, lo registra. Después de que Jacob entró en Egipto, sus descendientes clamaron al Señor. Entonces el Señor envió a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto y establecerlos en este lugar. Pero como se olvidaron de su Señor y Dios, Él los entregó en poder de Sísara, comandante del ejército de Hazor, y al poder de los filisteos y del rey de Moab. Y ellos les hicieron la guerra. Por eso ustedes clamaron al Señor, hemos pecado al abandonar al Señor y adorar a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte. Pero ahora, si nos libras del poder de nuestros enemigos, solo a ti te serviremos. Entonces el Señor envió a Jeroboam, Barak, Jefté y Samuel y los libró a ustedes del poder de los enemigos que los rodeaban
para que vivieran seguros. En la epístola a los Hebreos se halla Jefté entre los héroes de la fe. Hebreos 11, 32 al 34 lo registra, Nuevo Testamento. ¿Cómo será la obra que Dios hizo a través de Jefté, que se encuentra en las Sagradas Escrituras como uno de los héroes de la fe? ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Oremos. Padre de mi Señor Jesucristo, qué maravilloso es estar en tu presencia, es estar en tu casa. Qué maravilloso es experimentar la transformación y la sanidad que solamente tú puedes hacer en nuestros corazones. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Señor, yo quiero orar por todos los que se sienten rechazados, por todos los que tienen resentimiento, odio, que sienten un menosprecio por sus vidas, aquellos que han sido olvidados, aquellos que han sido despreciados, aquellos que han sido vilipendiados. ¿Cuántas personas sufren su baja autoestima? Pero cuando buscamos a Dios, Dios nos levanta, Dios restaura nuestro corazón, restaura nuestras emociones dañadas, producto del rechazo y todos los efectos que trae el rechazo, como el resentimiento, el odio, el fracaso. Señor, delante de tu presencia oro para que muchas personas puedan entender la obra maravillosa de Dios. Oro para que no abandonemos al Señor, sino que lo busquemos en todo tiempo, a cada instante. Oro porque hay muchas familias que también, como el pueblo de Israel, han abandonado al Señor y están clamando por sanidad, están clamando por vida, están clamando por una ayuda. Señor, tú manda libertador, y el máximo libertador que has enviado ha sido Jesucristo, tu amado Hijo. Señor, oro para que la humanidad entera pueda recibir a Cristo en su corazón, pueda recibir a ese maravilloso, al único Rey de Reyes, el santo por los pecadores, el que murió por ti y por mí, por toda la humanidad, para traernos salvación y vida eterna, el único que puede restaurar completamente tu corazón, el único que te puede dar verdaderamente las fuerzas para ser valiente y esforzado, para afrontar las dificultades con la ayuda de Él, porque Él nos ayuda, porque Él te levanta, porque Él te restaura, porque Él es nuestro libertador, porque Él es nuestro salvador y porque Él es nuestro salvador. Padre Celestial, oro para que toda Casarroca Tunja, y oro para que todas las personas que están y las que han de llegar, y oro por ti, donde quiera que me estés escuchando. Hay gente que está escuchando desde Turquía, desde China, desde Egipto, desde Centroamérica, desde aquí también de Colombia y muchas ciudades. Oro para que verdaderamente recibas al único Salvador que ha enviado Dios al mundo, que se rebajó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hablo del Rey de Reyes y el Señor de Jesucristo. Hablo de la segunda persona de la Trinidad. Hablo que Él es coeterno con Dios, igual que el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Señor, delante de ti, levántanos, restáuranos y haznos fuertes y valientes para realizar el propósito que tú tienes en cada vida. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Amén, iglesia. Para dar este paso de aceptar al libertador, no de Israel, sino de la humanidad entera, que es Jesucristo, es necesario que recibas a Jesucristo en tu corazón. Hagamos esta oración de fe y te invito en esta noche a hacer esta oración de fe. Entrégale tu corazón a Jesucristo. Dice el Señor en su palabra. Y nos enseña el Señor. Y yo te pido que recibas a Jesús y creer en Él. Padre de mi Señor Jesucristo, repite conmigo, Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste con todas mis enfermedades y con todas mis dolencias y con todos mis pecados para darme salvación y vida eterna.
Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, por toda mi incredulidad, por todos los votos que yo he hecho y no los he cumplido, y por todos mis pecados, y te pido, Padre, que me perdones, que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta hora, yo te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Amén, iglesia. Quiero hacer una oración por todas las personas que están ayudando para sostener la iglesia, que están haciendo sus donaciones y están obedeciendo el diezmo, conforme está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento reafirmado. Y lo dice tu palabra. En Malaquías capítulo 3 en adelante, en 10 en adelante, dice que habrá alimento en tu casa. Y yo bendigo a todas las personas que diezman y ofrendan, para que se cumpla lo conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abra las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás a Satanás, a la langosta, que todos los campos darán sus cosechas, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerdas en Mateo 23:23 que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Invitarlos el próximo 10, vamos a tener ayuno en la iglesia. Recuerden que nosotros como Casa Roca Tunja nos reunimos desde las 8 de la mañana en adelante y empalmamos directamente con el ayuno de Bogotá a las 10:30 de la mañana. A todos ustedes no se les olvide que no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.